Este juego ha sido cedido por PlayPlanet, tu local de juegos de mesa en Málaga. Muy buenas a todos, compañeros de juego, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que vamos a reseñar hoy es este cajón de aquí, Odyssey, una de las últimas novedades que ha traído España de Beer, un juego de la editorial Ares, italiana, de Leo Colovini, para 2 a 5 jugadores, en el que siempre un jugador va a tomar posesión de Poseidón, valga el juego de palabras, y el resto de jugadores, sean los que sean, van a tomar posesión de navegantes. Poseidón le va a modificar la ruta a los navegantes y los navegantes van a tener que tratar de llegar a la isla sagrada del tablero. Un juego que se ha comparado recientemente mucho con el Hundir la Flota, se ha dicho también de él que es un Hundir la Flota moderno, y bueno, llevan parte de razón, pero mucha parte que tampoco es razón. Así que vamos a ver cómo se juega, voy a primero enseñar los componentes y ya vais a tomar vosotros vuestra propia opinión sobre ello. Bueno, pues aquí tenemos este Odyssey. Como veis, una caja rectangular, bastante finita. Es diferente a los tamaños de caja que viene sacando de Beer últimamente. Bueno, como ya hemos dicho, de Leo Colovini, de la editorial original Ares. Un juego italiano que lo saca de Beer España aquí en nuestro país. Lo abrimos y tenemos el manual de instrucciones. Un manual de instrucciones que creo que tiene 8 páginas, con ejemplos, con algunas variantes, con ilustraciones para que se entienda bien la explicación. Muy fácil de entender, la verdad, viene bien explicado, pero no tiene tampoco mucha complejidad esto. Quitamos el manual y vemos aquí tableros. Tableros en plural, 4 tableros concretamente. Esto se me ha salido de aquí, así que lo voy a volver a guardar como si no hubiese pasado nada y ahora lo enseño. Tenemos tableritos, 4. Cada tablero es reversible, entonces todas las caras del tablero hay 4, A, B, C y D, y cada cara del tablero está repetida. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 tableros D. Es exactamente el mismo. La letra está aquí. Si le damos la vuelta, pues tenemos el C. Y este por aquí también. Los otros dos son el B y el A, que están también repetidos. Así que el juego ofrece hasta 4 tableros diferentes para más rejugabilidad. Por aquí tenemos los barquitos que son también repetidos para que haya uno en cada tablero. Aquí están los amarillos, aquí están los 2 rojos, los 2 verdes y los 2 blancos. Estos son todos los barquitos que vamos a tener disponibles en una partida. Por otro lado tenemos las fichas, diferentes fichas en 4 lugares diferentes. Por ejemplo, estas de aquí son las fichas de Tempestad de Poseidón, que las tenemos en 5 colores. 2 blancas, 2 verdes, 2 amarillas, 2 rojas y 3 negras. Son 11 fichas que van a marcar los 11 turnos, las 11 rondas de juego que tiene este Odyssey. Por aquí tenemos también algunas fichas más que son de monstruos marinos para una variante, que es le da más añadido al juego. Estos son Rosa de los Vientos, tarjetas de Rosas de los Vientos, que sirven para nada porque vienen dibujadas en el tablero. Entonces, si vienen en el tablero, aparte que cualquiera sabe dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, pero bueno, pues si alguno se despista y no ve bien el tablero, bueno, primero que no juegue, pero si aún así decide jugar, pues tiene aquí estos toques resumen de algo que se enseñaba en Barrio Sésamo. Y por aquí tenemos pues más fichitas de variantes y también fichas de recordatorio de barcos que ahora explicaremos para qué sirven. Aquí lo mismo, nieblas, faros, recordatorios de barco, etc. Y bueno, pues eso es todo, viene en un inserto muy apañadete, así que voy a montar una partida y vamos a ver cómo se juega. Bien, pues ya tenemos aquí la preparación de la partida hecha. ¿Qué es lo que he hecho? He seleccionado uno de los 4 tableros disponibles, en este caso el de la letra A. He puesto el tablero de Poseidón de la letra A aquí y el tablero de los navegantes aquí. He puesto también la caja en el centro, se pone así, porque Poseidón, el jugador que hace de Poseidón, solamente un jugador, no puede mirar lo que hacen los navegantes ni viceversa. Este juego es de 2 a 5 jugadores, como Poseidón solamente puede jugar uno, pero como navegantes pueden jugar hasta 4, aunque en mi opinión, ya lo diré en la valoración, el juego como mejor funciona es a 2. Un jugador hace de todos los navegantes y el otro jugador hace de Poseidón. Bien, entonces he cogido el A, el norte de cada tablero da para la caja de juego que hace de barrera entre los dos. Poseidón, que está aquí, no puede ver nunca lo que hay aquí, y los navegantes que están aquí no pueden ver nunca lo que hace Poseidón en su tablero.
aunque obviamente empiezan de la misma forma. Como vemos, los barcos empiezan en las mismas casillas, que son las casillas iniciales. Por ejemplo, esta casilla inicial de aquí, que es la de barco rojo, la podemos ver, por ejemplo, en el tablero C, que lo voy a utilizar como ejemplo, que tiene otra distribución completamente diferente. Pues esta sería la casilla inicial del barco rojo. También vemos en los tableros islas boscosas, también vemos, por ejemplo, islas rocosas, también vemos la casilla objetivo para los navegantes, que es la isla sagrada. Aquí es donde tienen que llegar los barcos de los navegantes para ganar la partida. Y también vemos casillas de un mar un poco más oscuro, más negra, que es el alta mar. Bien, esto lo vemos perfectamente aquí, representado. No tiene coordenadas, no tiene numeración, pero se ve perfectamente dónde están las limitaciones. La rosa de los vientos, pues también, la parte de la rosa de los vientos también cuentan como casillas. Tienen sus puntos. Y bien, el juego se juega en 11 turnos. 11 turnos en los cuales juega primero Poseidón y luego juegan los navegantes. Poseidón jugaría primero, luego los navegantes moverían todos los barcos. ¿Y cómo se hace? Bien, el primero que juega es Poseidón. Primer turno. Vamos a suponer que estamos en el primer turno. Poseidón jugaría una de las 5 fichas de tempestad. Las 5 fichas de tempestad representan 4 de ellas al color de los barcos, blanco, verde, rojo y amarillo, y la negra representa a todos los barcos. Hay 2 de cada una, menos negras, que hay 3. Entonces, Poseidón puede empezar moviendo el barco que quiera. Por ejemplo, dice, pues muevo el rojo, gasta una ficha de tempestad, la pone boca abajo, y acto seguido movería el barco rojo. ¿Cómo lo mueve y cuánto lo mueve? Lo mueve siempre una casilla de forma adyacente tanto ortogonal como diagonalmente. Por tanto, si el barco rojo está aquí, pues Poseidón lo puede mover hacia aquí. Porque el objetivo de los navegantes es llegar a la isla sagrada. Entonces, lo que le conviene a Poseidón es alejarlo de ahí. Bien, una vez que lo aleja, Poseidón ya ha hecho su turno. Así de fácil es el turno de Poseidón. Lo que pasa es que también juega, entre comillas, en el turno de los navegantes. Ahora le tocaría a los navegantes. ¿Y qué ocurriría? Pues los navegantes tendrían que mover a sus 4 barcos. Le toca a los navegantes. Vamos a suponer que un jugador solo está haciendo de los 4 navegantes, que están jugando solamente, por tanto, 2 jugadores, y él decide, pues ya que sabe que Poseidón ha movido a un barco rojo porque ha utilizado una ficha de tempestad roja, él puede mover los barcos en cualquier orden, en el orden que quiera. Puede empezar por el verde, por el blanco, por el amarillo, por el rojo, y luego en cada uno de ellos lo mueve en el orden que desee. Vamos a suponer, por tanto, que decide mover al verde. Sabe que el barco que tiene Poseidón en su tablero está exactamente aquí y que no lo ha movido. Entonces el verde dice, pues muevo mi barco, el navegante dice, muevo mi barco verde 1, por ejemplo, hacia el noroeste. Pues deciden moverlo 1 hacia el noroeste. Por cierto, se pueden poner encima de las islas los barcos, no pasa absolutamente nada. Entonces, automáticamente ahora Poseidón tiene que mover aquí 1 al noroeste. Bien, ahora Poseidón le tiene que decir, en este caso es de perogrullo, pero le tendría que decir 2 cosas, porque ahora viene la exploración. Le tiene que decir exactamente qué es lo que hay en la casilla donde ha caído. Por ejemplo, en este caso, pues no le tiene que decir nada porque es agua normal, pero si fuera una isla le tendría que decir la isla y el detalle de la isla boscosa, isla rocosa, isla sagrada, lo que sea. Y si cae en alta mar, que son las oscuras, le tiene que decir que está en alta mar. Bien, pero no solamente le tiene que decir la casilla con detalle en la que ha caído, sino que todas las casillas que puede avistar, que son todas las que tiene alrededor, las 8 que tiene alrededor, le tiene que decir lo que hay, pero ya no en detalle, sino que se lo tiene que decir pues de forma general. En este caso le diría, alrededor de ti hay 3 islas, que son esta, esta y esta. Como digo, esto es de perogrullo porque el jugador que hace de navegantes sabe que Poseidón todavía no ha movido su ficha y que por tanto está aquí y tiene que estar aquí por fuerza. Pero ya cuando Poseidón empieza a mover todas las fichas, esto se complica un poco. ¿Por qué? Porque cuando Poseidón utiliza una ficha de un color, mueve solamente el barco de ese color. En este caso, el jugador rojo no sabe, o sea, el navegante no sabría dónde Poseidón ha movido el barco rojo. El barco rojo lo movió hacia el oeste, pero los navegantes no lo saben. Entonces, cuando los navegantes digan, venga, ahora muevo el barco rojo, ¿qué va a ocurrir? Pues que ellos seguramente decidan moverlo hacia el noreste, ¿vale? Entonces le dice a Poseidón, muevo el barco rojo hacia el noreste, pero
Ahora Poseidón tiene que mover el barco rojo hacia el noreste, ahí, pero esta es la posición real del barco rojo, no esta. Entonces ahora es cuando Poseidón le dice a los navegantes, estás en una casilla normal y alrededor de ti hay 2 islas. Y entonces es cuando el jugador que hace de los navegantes dice, vale, estoy en una casilla normal, pero alrededor de mí hay 2 islas. 2 islas, y aquí yo cuento 3. Y ahora es cuando el jugador rojo se tiene que comer el... Perdón, bueno, sí, también puede ser el jugador rojo, porque pueden estar jugando varios jugadores. Pero puede ser que sea el navegante, como estamos haciendo el ejemplo, para todos los jugadores. Entonces, pues es cuando el navegante se tiene que comer la cabeza y decir 2 islas. ¿Dónde me ha movido? Si me ha movido aquí, si me muevo al noreste, pues puede ser aquí, puede acertar, puede fallar, puede dar la casualidad de que en una misma casilla él crea que pueda estar o bien en esta o bien en esta porque coincide lo que le ha dicho que hay alrededor, y entonces, como no sabe si está a lo mejor en esta o en esta, por poner un ejemplo, pues puede utilizar las fichas de recordatorio. Las fichas de recordatorio, que son estas de aquí. Como vemos, esta es la ficha de recordatorio roja. Y la utilizaría, pues, para ponerla ahí. Y entonces ahora es cuando diría, pues, ya no sé si estoy aquí o aquí. Así que, pues, vamos a dejarlo así hasta que lo sepa. Ya con en el siguiente turno, con la siguiente pista, lo adivinaré. Cuando solamente utilizas una ficha de tempestad de un color, el juego se hace un poco sencillo para los navegantes, porque solamente tienen que estar pendiente de uno de los barcos. Lo ideal es empezar utilizando estas fichas de tempestad, que son las negras. ¿Qué es lo que hacen las fichas de tempestad? Que Poseidón en su turno puede mover todos los barcos. Es decir, si eso está así, pues Poseidón puede decir, pues este lo muevo aquí, pues este lo muevo aquí, pues este lo muevo aquí y este verde lo muevo aquí. Incluso puedes engañar a un jugador, porque lo normal es mover su ficha hacia atrás, pero puedes moverla hacia adelante y que el jugador dé por hecho que tú lo has movido hacia atrás y ya le creas un cacao mental. ¿Qué pasa con las fichas de tempestad? Que tienes 3 como Poseidón, pero no puedes utilizar nunca 2 seguidas. Si utilizas una ficha de tempestad, por fuerza tienes que utilizar luego una de un color normal, porque si utilizas 2 fichas de tempestad seguidas, te cargas a los navegantes, el juego se rompe. Así que hay que tener esto en cuenta y no dejar 2 para los 2 últimos turnos. Bien, y ahora ya es cuando el jugador que hace de navegante se tiene que quebrar bastante la cabeza. Y el juego avanza así, simplemente en su turno primero mueve Poseidón con las fichas de tempestad un barco, luego los navegantes tienen que suponer dónde está ese barco, pero tienen que mover a los 4 por orden. Y el jugador que hace de Poseidón le tiene que decir en la fase de exploración, cada vez que los navegantes mueven un barco, Poseidón le tiene que decir dónde está ese barco realmente, que es en este tablero, y cuáles son las casillas adyacentes que hay alrededor, sin entrar en detalle. Si un barco se encuentra con otro barco, más o menos así, pues el barco rojo diría, alrededor tienes 3 islas y un barco, pero no le dice de qué color es. Sin embargo, si están en la misma casilla, ya sí le tiene que decir, estás en la casilla del barco amarillo, y si está, por ejemplo, aquí, pues le tiene que decir también que está en alta mar. Cuando acaba el juego es cuando se acaban las 11 fichas de tempestad, que significa que se habrán acabado las 11 rondas de juego. Jugarán los navegantes en último lugar, y ¿quién gana la partida? Poseidón gana si los navegantes consiguen llegar con 2 barcos o menos a la isla a la isla sagrada, a la isla del centro. Si los navegantes solamente consiguen llegar aquí con 2 barcos, 1 o 0, habrá ganado Poseidón. Si los navegantes consiguen llegar con 3 o 4 barcos a la isla sagrada, ganan los navegantes. Bueno, y puede pasar que gane Poseidón y gane también uno de los barcos de los navegantes. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando sean más de 2 jugadores. Si es a 2 jugadores, o gana Poseidón o gana el jugador que hace de los navegantes. Si son, por ejemplo, 4 jugadores y un jugador está manejando el barco rojo, otro jugador está manejando el verde y otro jugador está manejando el amarillo, el cuarto, que sería el blanco, se manejaría de forma cooperativa por todos los jugadores, pues puede ganar Poseidón porque no lleguen aquí a la isla sagrada hasta más de 2 barcos, a lo mejor llega solamente uno, que es el barco rojo, entonces gana Poseidón, pero también ganaría el jugador rojo, así que podría ganar un navegante y Poseidón al mismo tiempo. Bien, eso por ahí. Y ahora, variantes. Hay aquí 4 variantes que trae el juego ya de por sí y que, como su propio nombre indica, no son obligatorias. Lo que es la regla básica del juego es lo que acabo de explicar, pero se pueden añadir más variantes para darle más rejugabilidad al juego. ¿Cuáles son las variantes? Pues los monstruos marinos, los faros, las nieblas y los remolinos. Los monstruos marinos y los faros son
ventajosos para los navegantes y las nieblas y los remolinos son ventajosos para Poseidón. Así que voy a explicarlos un poco más en detalle. Los monstruos marinos, que son estos dos bichos feos de aquí, un kraken y un ser extraño. Pues esto cuenta como ficha de tempestad. Se puede jugar con un monstruo marino o con dos. Así que como cuentan como ficha de tempestad, en vez de haber 11 turnos, hay 12 o 13, dependiendo de los monstruos que utilicemos. Al haber un turno más o 2 turnos más, los navegantes tienen un turno o 2 turnos más para ganar la partida. Por eso es ventajoso para ellos. Pero tiene también cierta ventaja para Poseidón. Y es que cuando Poseidón utiliza una de estas fichas, la utiliza, la quita y decide qué barco de los navegantes no va a poder moverse en ese turno. Es decir, él no mueve ningún barco aquí con estas fichas en ese turno. Pero el barco que él decida, por ejemplo, dice el rojo, pues el rojo no se puede mover en ese turno en el tablero de los navegantes. Pero claro, los demás sí se pueden mover y aparte eso le puede venir bien a los navegantes para estudiarse un poco la situación. Entonces, al darle más turnos, pues tiene esa ventaja. Los faros, que se puede jugar con uno o con dos, se ponen al principio de la partida en el tablero, lo ponen los jugadores y tiene la ventaja de que es una pista más que se puede tener a la hora de viajar. Pues aparte de haber una isla, puede haber un faro. Y como solamente hay dos faros, pues es bastante útil a la hora de decir, pues estás alrededor de un faro. Porque claro, faro solamente sabes que está aquí o aquí. Y si estás manejando el barco rojo y te están dando pistas del barco rojo, pues sabes que el faro está que tu barco está claramente en esta zona. Islas rocosas, boscosas y eso, hay mucho, pero faros no. Estas son las ventajas para los navegantes. Luego están las ventajas para Poseidón, que son los remolinos y las nieblas, que las nieblas básicamente sirven para ocultar la exploración, ocultas parte de la exploración, lo haces más difícil. Y los remolinos sirven para, por ejemplo, si un jugador pisa un remolino, ¿qué ocurre? Pues que que Poseidón va a poder coger este barco y lo va a mover una casilla como si hubiera movido con una ficha de tempestad. Y eso es un movimiento extra para Poseidón, que lo puede utilizar como mejor le convenga. Así que despista todavía más a los navegantes. Y en esencia esto es todo lo que trae Odyssey. Así que vamos a pasar a la valoración. Bien, entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Se parece al hundir la flota o no? En mi opinión, no. Comparte la estética, comparte la ambientación, en cierto modo. Hay barcos, hay mares, hay cuadrículas, pero el hundir la flota es un juego mucho más azaroso. Es un juego que si dices F4, agua. Luego dices a lo mejor B2, barco. Y vale, ¿cómo has decidido F4, B2? Totalmente al azar. Es un juego que nunca va a ganar el mejor. Este juego no tiene azar. Es decir, Poseidón sabe lo que hace y mueve los barcos sabiendo lo que hace. Y el jugador o los jugadores que hacen de navegantes, más de lo mismo. Tienen que comerse un poco la olla pensando como Poseidón. Y Poseidón tiene que comerse un poco la olla pensando y troleando a los navegantes. Pensando como los navegantes y, bueno, hay esa interacción entre ellos. No es un juego de azar ni mucho menos. Para mí es un juego mucho mejor que el hundir la flota. No es tampoco un juego que me haya maravillado. Es un juego que está bien, está simpático, está gracioso. Para jugar dos jugadores sobre todo. A mí la verdad es que he jugado dos partidas. Una a dos jugadores y otra a cuatro. Y a cuatro me parece más flojete. No. Eso de que haya dos, tres o cuatro jugadores haciendo de navegantes. Bueno, para mí, como realmente gana el juego, es mente contra mente. Un jugador es Poseidón, el otro jugador son los navegantes. Y el jugador que hace de los navegantes hace de todos ellos. Es mucho más psicológico, mucho más tú contra mí, cabeza contra cabeza. A ver, siempre teniendo en cuenta que es un juego sencillo, que no es tampoco, que te digo yo, el Hive, o no es tampoco un juego de estos de darle verdaderamente al coco. Es un juego que sí que tiene su intríngulis, ¿no? Pero poco más. Es un juego familiar, es un juego sencillote. Para mí eso, no se parece, más allá de la estética y la disposición de tableros, no se parece mucho al hundir la flota. Se ha comparado mucho con él por eso. Pero realmente una vez que te pones a jugar a ambos, no va más de eso. Poco más que comentar, es un juego sencillo, familiar y eso. Para mí recomendable. A Manu no le ha gustado mucho. Yo la primera partida la jugué con él. Si le preguntáis, os va a decir que no va a jugar ni con las manos de otro. Otra partida. Yo sí jugaría otra partida. La verdad es que a dos jugadores me ha gustado. Pero bueno, ya aquí entran la diversidad de opiniones. Él tiene la suya, yo tengo la mía. Él siempre tiene su forma radical de ver los juegos. Yo tengo la mía.
Manu, ya sabes que todo esto con cariño. Y nada más. Cualquier comentario que queráis decir, aquí abajo. Cualquier aportación, lo que sea, lo que opinéis del juego si habéis jugado, aquí abajo. Que ya sabéis, como siempre, nos gusta mucho vuestro feedback. Nos gustan mucho vuestras opiniones y que nos hagáis llegar todo lo que realmente opináis de los juegos, tanto para bien como para mal, si compartís nuestra opinión o como si no. Nada más, nos vemos en el tablero, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.